Bueno, entonces pues vamos a hablar sobre los nervios craneales, ¿sí? Bueno, tengamos en cuenta que la mayoría de los nervios craneales se originan de el tallo o el tronco cerebral, ¿sí? Entonces acá podemos observar una estructura la cual está conformada por esta parte de acá, que es el diencéfalo. Esta de acá, que es el mesencéfalo. Esta otra estructura, que es la protuberancia anular. Tenemos la siguiente, que es la médula oblonga. O bulbo raquídeo. Y por último, la médula espinal. Bueno, entonces tenemos que los nervios craneales son troncos nerviosos que se originan en los órganos de los sentidos y penetran por los orificios de la base del cráneo para terminar en el encéfalo. Los nervios que se originan en el tronco encefálico y emergen del cráneo por los forámenes de la base para llegar a los órganos que inervan. Por lo general existen 13 nervios craneales, ¿sí? Tenemos el nervio par 0, que está más bien como es relacionado con el nervio 1, ¿sí? Que es el nervio oftálmico. Bueno, entonces empezamos con el nervio número 1, que es el nervio olfatorio. Este nervio es sensorial, que da origen al sentido del olfato. Se origina en las células de la mucosa olfatoria, ubicada en la porción superior de las fosas nasales. Es un conjunto de fibras nerviosas agrupadas en pequeñas heces que forman un abanico hacia abajo y se reúnen hacia arriba para atravesar la lámina cribosa del esmoides y llegan al bulbo olfatorio. Entonces, en este dibujo podemos observar que estas nendritas que están acá son los nervios olfatorios. Y esta partecita que es un poquito más gruesita es el bulbo olfatorio. Bueno, tenemos problemas o anomalías que existen pues, en este nervio. Tenemos como la anosmia, ¿sí? Que es la pérdida del sentido del olfato. La pérdida de las fibras olfatorias pueden ocurrir a través de la edad. Esta pues puede verse alterada por lesiones de la mucosa nasal, fibras del sistema olfatorio, el bulbo olfatorio o el tronco, el tracto olfatorio, ¿sí? Pero aparte de la anosmia, existen también la hiposmia, parosmia y la pantosmia,
¿sí? Bueno, entonces tenemos aquí con el nervio número 2, que es el nervio óptico. Este nervio es un nervio sensorial que emerge el globo ocular. Es el nervio que nos permite la visión. ¿Listo? Se origina en la capa de las células ganglionares de la retina. Los axones de esta célula ganglionares, al reunirse y al dirigirse hacia atrás, forman el nervio óptico, ¿sí? Se dirige hacia atrás, arriba y medialmente. Penetra y recorre el conducto óptico y entra al cráneo, terminando en el quiasma óptico. Existe una lesión en este nervio, ¿sí? Que es la lesión neuritis óptica. ¿Sí? Que es una inflamación, es una degeneración del nervio óptico que puede causar una pérdida súbita o parcialmente del ojo afectado. Causa dolor intenso alrededor y detrás del ojo, alteración visual, disminución de la nitidez de la percepción, sensación de irritación del ojo y lagrimeo. Tenemos el siguiente, que es el nervio número 3, el nervio oculomotor. Este es un nervio motor que posee fibras destinadas a la musculatura intrínseca del ojo, ¿sí? Podemos observar que el dibujo muestra pues unas estructuras de color azul pues que corresponden a los músculos, ¿sí? Inerva los músculos recto superior, recto medial, recto inferior y oblicuo inferior del globo ocular. Las fibras de este par se originan en el encéfalo y se dirige hacia adelante, lateral y algo y un poco hacia arriba, ¿sí? Y lateralmente a la apófisis clinoides posterior, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que en el nervio oculomotor existen dos ramos, que es el ramo superior y el ramo inferior. Entonces, el ramo superior es el que inerva los músculos en recto superior y el elevador del párpado superior. Y tenemos entonces el ramo inferior que inerva los músculos recto medial, recto inferior y oblicuo inferior. Existe una lesión que es la parálisis de los músculos rectos superior, medial e inferior y también en el oblicuo inferior del globo ocular, además del esfínter de la pupila y del músculo ciliar. Eso se da por la ausencia del reflejo del fotomotor de la pupila del ojo afectado, la dilatación de la pupila y la separación del globo ocular con desviación ligera hacia abajo. Tenemos entonces el nervio número 4, que es el nervio troclear. Este es un nervio exclusivamente motor para el músculo oblicuo superior del ojo, ¿sí? Se origina en el encéfalo y de allí se dirige hacia la órbita pasando por la fisura supraorbitaria. Entonces tenemos que acá este es el nervio
troclear, ¿sí? Y acá, de color morado, este hace parte del músculo oblicuo superior del ojo. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos el nervio número 5, que es el nervio trigémino. Este nervio proporciona la inervación sensitiva de la mayor parte de la cabeza y la inervación motora para los músculos miloideo, el digástrico, el tensor del tímpano, entre otros. Las fibras sensitivas de este se originan en el ganglio del trigémino, o sea, en esta parte de acá, ¿sí? Bueno, tenemos que desde su origen se dirige hacia adelante y lateral en dirección al borde superior de la porción petrosal hueso temporal. La raíz sensitiva de sus ramos terminales, nervios oftálmicos, maxilar y mandibular, y la raíz motora se prolonga en el nervio mandibular. Bueno, entonces tenemos que el nervio trigémino tiene acción motora, tiene acción sensitiva, y tiene acción secretora. En la acción motora, pues está el nervio de la masticación. En la acción sensitiva, inerva la piel de la cara y el cráneo. Las mucosas de los senos frontales, maxilares y de las cavidades del paladar y de las mejillas. Da sensibilidad al globo ocular. En la acción secretora, da secreciones de la mucosa de las cavidades nasales, de los senos frontales y maxilares del paladar, y participa también en las secreciones lacrimal y salival. Tenemos entonces lesión de este nervio, que las causas pueden ser traumatismos, tumores, aneurismas o infecciones meningias. Estas lesiones se producen por la parálisis de los músculos de la masticación con desviación de la mandíbula hacia el lado de la lesión, pérdida de la capacidad de apreciar el, el tacto suave del dolor y la temperatura de la cara. También eliminación del reflejo carneal y del estornudo. Tenemos que entonces este nervio se divide en tres ramas, ¿sí? Tenemos entonces aquí en el dibujo tres nervios de distintos colores, de tres colores, ¿sí? Tenemos el nervio oftálmico, que es el de color verde, que inerva la frente
párpados superiores, parte de la nariz, la glándula lacrimal, que es esta, ¿sí? Esta. Y el ganglio oftálmico, que es este. Tenemos el nervio maxilar, que está de color azul, ¿sí? Que irriga las meninges, los párpados inferiores, el ala de la nariz, la glándula lacrimal también, el paladar y los dientes superiores, ¿sí? Tenemos entonces después el nervio mandibular, que está de color morado. Este irriga las meninges, la mandíbula y los dientes inferiores y también la lengua. Entonces, entonces tenemos el nervio oftálmico, que como les mostré anteriormente, pues era este nervio que tenemos acá de color verde, ¿sí? Entonces, tenemos que este nervio es sensitivo y tiene 3 ramos terminales, ¿sí? Bueno, entonces tenemos el primer ramo, que es el nervio frontal. ¿Sí? Que pues este nervio va con el nervio supratroclear, que inerva la frente, nariz y párpado superior, y nervio supraorbitario, que inerva la piel de la frente. Tenemos entonces el segundo ramo, que es el nervio nasal. Que este entonces irriga el ganglio ciliar, el globo ocular y mucosa de las celdas etmoidales y el seno esfenoidal. Tenemos el tercer ramo, que es el el nervio lacrimal. Que este entonces inerva la glándula, inerva directamente la glándula lacrimal, que anteriormente les dije que era esta, la que les señalo acá, ¿sí? Tenemos entonces que el nervio oftálmico es exclusivamente sensitivo y comprende a los párpados, la frente, el globo ocular, la córnea y las cavidades nasales. Tengamos en cuenta que el ramo lacrimal, su ramo lacrimal no es secretor. Tenemos entonces el nervio maxilar, que está de color azul, como les dije anteriormente. Entonces, este nervio consta de ramos colaterales y terminal, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que en los ramos colaterales se encuentra el ramo meningio, orbitario. Tenemos también el nervio cigomático, que a su vez se divide en cigomático temporal y cigomático orbitario.
el nervio faríngeo y nervios alveolares superiores. Y en su ramo terminal está entonces el nervio infraorbitario, que inerva entonces el párpado inferior, el ala de la nariz, piel de las mejillas y labio superior. Bueno, entonces tenemos que este nervio maxilar se extiende a las cavidades nasales, a los dientes superiores, al seno maxilar, a la piel de las mejillas, de la nariz y de la región temporocigomática. Bueno, entonces tenemos que acá en el dibujo tenemos entonces el nervio maxilar, ¿sí? Acá entonces podemos observar en esta parte el nervio cigomático, ¿sí? Entonces, anteriormente dije que el cigomático se divide en dos, entonces cigomático temporal y cigomático facial, ¿sí? Tenemos también los nervios alveolares y el ganglio pterigopalatino. Tenemos entonces el nervio mandibular. Bueno, tenemos entonces el nervio mandibular, que es un nervio mixto, tiene ramos colaterales como el ramo meningio, que son los nervios para los músculos de la masticación, como por ejemplo el macetero, el temporal, los pterygoideos medial y lateral, tensor del tímpano, el miloideo, el vientre anterior del digástrico y el tensor del velo del tímpano, ¿sí? Y tenemos sus ramas terminales, que es el nervio alveolar inferior y nervio lingual. Bueno, entonces tenemos el siguiente nervio, que es el número 6, el nervio abducen. Entonces, ese es un nervio motor que inerva únicamente al músculo recto lateral del globo ocular. Este se origina en el encéfalo. Atraviesa la fisura supraorbitaria y llega a la órbita para terminar en el músculo al que inerva. Este no tiene ramos colaterales. Tenemos entonces la lesión de este nervio. Se puede lesionarse por la presencia de tumores cerebrales, ¿sí? Digamos cuando pues, una persona tiene mucho dolor de cabeza, presenta anomalías cerebrales, pues puede producir entonces la diplopía, que es como la desviación de cierto ojo, que digamos lateralmente se puede ver normal, ¿sí? Pero cuando se mira hacia el frente, el ojo pues tiene una desviación. Bueno, entonces aquí podemos observar. Bueno, entonces tenemos aquí el nervio abduce, y este es el músculo que lo inerva, ¿sí? O sea, el recto lateral, ¿sí? Bueno, entonces seguimos con el séptimo nervio, que es el nervio facial.
Este nervio es un nervio mixto que está constituido por dos raíces, ¿sí? Entonces, la primera raíz, que es la raíz medial, ¿sí? Y la segunda, que es la raíz lateral. Entonces, en la raíz medial está el nervio motor de los músculos cutáneos de la cara. Y en la raíz lateral están las fibras sensitivas y sensoriales, que participan en particular en las vías gustativas. También tiene fibras para las glándulas submandibular y sublingual. Bueno, entonces, este nervio se origina del encéfalo. Atraviesa la fosa craneal posterior, el foramen estilomastoideo y la glándula parótida. Entonces, tenemos que el nervio facial tiene unos ramos colaterales. Y unos ramos terminales. Bueno, entonces, en los ramos colaterales podemos encontrar entonces el nervio petroso mayor, el ramo comunicante en el plexo timpánico, el nervio estampedio, el nervio de la cuerda del tímpano. Tenemos también el ramo comunicante con el nervio vago, el ramo sensitivo de CAE, el ramo comunicante con el nervio glosofaringeo, el nervio auricular posterior, el ramo digástrico y el ramo lingual. ¿Sí? Bueno. Tenemos entonces en los ramos terminales, nos ramos a la porción posterior, que entonces entonces que aquí están los ramos bucales, los ramos temporales y los ramos cigomáticos. Y en la porción inferior entonces encontramos los ramos bucales, la rama marginal mandibular y el ramo cervical. Tenemos entonces también que el nervio facial tiene tres acciones. Entonces tenemos que tener una acción motora, tiene una acción sensitiva sensorial y tenemos una acción secretoria. Bueno, entonces tenemos que en la acción motora está el nervio de la mímica, de los movimientos de los párpados y los labios. Tenemos en la acción sensitivo-sensorial que parte del pabellón de la ceja y la membrana timpánica. Como el nervio sensorial recoge las sensaciones gustativas de la parte anterior de la lengua. Tenemos entonces la acción secretoria, que asegura la secreción lagrimal
y la secreción salival, submandibular y sublingual. ¿Sí? Bueno, tenemos entonces en este nervio facial una parálisis que provoca la desaparición de los movimientos de una mitad de la cara, con deformación de la comisura labial y la hendidura palpebral. ¿Sí? Bueno, este nervio pues, puede ser afectado por heridas, fracturas del hueso temporal, tumores cerebrales, neurismas, infecciones meningias y por el virus del herpes. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos el octavo nervio, que es el vestíbulo coclear, ¿sí? Entonces este nervio está constituido por la unión del nervio vestibular, o sea, el equilibrio, y el nervio coclear, la audición, ¿sí? Originados en el oído interno. Bueno, entonces este va desde el orificio interno del conducto auditivo interno. Y el nervio se dirige hacia abajo y mediante para llegar a la cara lateralmente del bulbo raquídeo, ¿sí? Bueno, entonces en este dibujo tenemos acá de color verdecito, tenemos entonces el conducto auditivo interno. ¿Sí? Tenemos esta parte de acá que hace parte del oído interno y el vestíbulo es esta parte de acá, ¿sí? Bueno, entonces existe una lesión del nervio vestíbulo coclear que puede causar sordera de conducción del oído externo al medio y neurosensitiva como consecuencia de enfermedad de la cóclea. Bueno, entonces seguimos con el nervio número 9, que es el glosofaringio. Bueno, este nervio es mixto, es sensitivo sensorial, o sea que da sensación gustativa, y es motor para la faringe y el velo del paladar. Bueno, este se dirige hacia adelante y lateral y llega al foramen yugular por el cual sale el cráneo. Tenemos que este nervio tiene unos ramos colaterales y unos ramos terminales. ¿Sí? Bueno, entonces en los ramos colaterales encontramos al nervio timpánico, el nervio del músculo estilofaringeo, el plexo faringeo, los ramos tonsilares y el ramo carotídeo. Y en los ramos terminales, pues son los ramos para formar el plexo lingual posterior. Bueno, tenemos entonces que este nervio tiene 4 acciones o actividades que realiza. Bueno, la primera acción
es motor. Que pues contribuye al tiempo faríngeo de la deglución, ¿sí? Tenemos la segunda, que es la acción sensitiva. Apresura pues la sensibilidad de la mucosa, del oído medio y de la trompa auditiva, de la faringe, de la amígdala palatina de la lengua, ¿sí? Tenemos la actividad sensorial, que esta entonces transmite las sensaciones gustativas en las papilas posteriores de la lengua, ¿sí? Y por último tenemos la acción secretoria, que esta pues se basa pues en el nervio secretor de la glándula parótida. Como todos los nervios que hemos nombrado, pues tiene una lesión, ¿sí? Esta lesión desaparece el gusto del tercio posterior de la lengua y también el reflejo nauseabundo, ¿sí? Esta lesión es un poco rara y pues aún no su causa no se conoce todavía, ¿sí? Se suelen desencadenarse con la deglución, la producción de la lengua, el habla o rozando la amígdala palatina. Bueno, el siguiente que vamos a hablar es el nervio décimo, el nervio vago. Entonces tenemos que este nervio es un nervio mixto que sale del cráneo por el foramen yugular en compañía de los nervios glosofaríngeo y accesorio, y continúa hacia abajo hasta la raíz del cuello. Suministra ramas para el corazón, los bronquios y los pulmones. Forma parte del plexo esofágico y atraviesa el diagrama hasta llegar al abdomen, donde da inervación al estómago. Da inervación al estómago, también al esófago y al tracto intestinal. Bueno, ese consta también de unos ramos colaterales y unos ramos terminales. En los ramos colaterales, entonces podemos encontrar a los nervios faríngeos, nervios vasculares, nervios cardíacos, cervicales y posteriores, el nervio laríngeo posterior, nervios laríngeos recurrentes, entre otros. En los ramos terminales podemos encontrar entonces al vago posterior y al vago anterior. Entonces cumple con 4 acciones. Entonces, la primera de ellas es la acción motora, ¿sí? Que inerva la faringe, ¿sí? Tenemos la segunda, que es la acción sensitiva.
que esta pues entonces va con la cara posterior de la lengua, mucosas faríngea y laringea. Tenemos la tercera, que es la acción visceromotora, que esta entonces dirige la contracción de los músculos lisos del tubo digestivo, disminuye la frecuencia de concentración cardíaca, secreción de las glándulas gástricas. Y por último, tenemos entonces la acción viscerosensitiva. Bueno, esta se extiende en los pulmones. ¿Sí? Tenemos entonces la lesión del nervio vago, que la lesión se produce por la disfagia. La lesión del nervio laríngeo superior induce la anestesia de la parte superior de la laringe y parálisis del músculo tiroideo, de lo que origina pues débil, ¿sí? Tenemos entonces la lesión del nervio laríngeo recurrente, que se produce por la ronquera y disfonía por una parálisis de las cuerdas vocales. Bueno, entonces tenemos el nervio número 11, el nervio accesorio. Este nervio es motor. Su origen está dado en el bulbo raquídeo y en la médula espinal. Este sale del cráneo por el foramen yugular. Bueno, entonces este nervio tiene dos ramos terminales, ¿sí? El primero, entonces, que es el ramo interno, y el segundo, que es el ramo externo. Bueno, entonces en el ramo interno, que contribuye a la inervación de la faringe y de la laringe. Y en el ramo externo están los músculos el nervio de los músculos esternocleidomastoideo y el trapecio, ¿sí? Bueno, entonces tenemos aquí en esta imagen este de acá, el que está arribita, es el músculo esternocleidomastoideo. Y este es el músculo trapecio, ¿sí? Y acá, de color azul, tenemos entonces el nervio accesorio. Bueno, el nervio accesorio controla la glotis y por lo tanto la respiración y la fonación. Este nervio es destinado a los músculos motores de la cabeza, que lo movilizan. Entonces tenemos que este tiene como función para los siguientes músculos: en la flexión, para el esternocleidomastoideo, ¿sí? La extensión
para el trapecio. Tenemos la inclinación, inclinación lateral, que da pues la acción homolateral de los músculos esternocleidomastoideo, y la rotación que es la acción contralateral del esternocleidomastoideo. Bueno, entonces tenemos la lesión del nervio accesorio. Cuando se lesiona su raíz espinal, se produce una debilidad y atrofia del músculo trapecio, alteración de los movimientos de la rotación del cuello y del mentón hacia al lado, y debilidad para elevar los hombros y el aleteo de la escápula. Esta lesión pues puede tener intervenciones quirúrgicas, ¿sí? Bueno, y por último, ya para terminar estos nervios craneales, tenemos el nervio número 12, el nervio hipogloso. Entonces, tenemos que este nervio es un nervio motor es destinado a inervar los músculos de la lengua, de la región infraoidea y al genoideo, ¿sí? Este se origina en el bulbo raquídeo y sale del cráneo por el conducto hipogloso. Entonces tenemos que sus ramos son colaterales, ¿sí? Entonces, está el ramo meningeo, el ramo comunicante superior con el plexo cervical, el ramo descendente y los ramos musculares. Y bueno, y pues con esto pues ya terminamos los nervios craneales, y entonces pues ya seguimos con la irrigación.